Buenas, este es otro video acerca de RAS. Hoy voy a estar hablando acerca de la sección de control de flujo, acerca del bucle while. Esto sería a continuación del video anterior. El video anterior yo expliqué bucle for, si no recuerdo mal. Y bueno, mucho más. Voy a estar hablando acerca de eso. Pasemos un poco a código. Si recuerdan en forma de resumen, en el video pasado yo hablé acerca de los bucles for. La diferencia entre el bucle for y el bucle while, en este caso, son ambos dos estructuras de repetición. La idea de esto es evitar repetir código, es decir, si tenemos un código que se tiene que ejecutar n cantidad de veces, en lugar de hacer quizás n cantidad de copias en el código, usamos una estructura de repetición. Es decir, un bucle for, un while, un loop. Eh, Nosotros en este caso vamos a explicar el while y cuál sería una diferencia exactamente entre estos dos. Bueno, el bucle for, el sentido que tiene es iterar o recorrer la cantidad de repeticiones a base de un rango limitado. Nosotros tendríamos que saber la condición de corte previamente a utilizar el for. Es decir, nosotros usamos el for cuando estamos recorriendo una colección. ¿Por qué? Porque cuando nos referimos a una colección sería un arreglo, un vector, un hashmap, pero lo hacemos porque tiene una cantidad de elementos dentro de esa estructura que son limitados. Entonces, recorremos una colección porque tiene una cantidad de formas de recorrerse de forma limitada, ¿sí? Lo mismo pasa con los rangos. Nosotros podemos definir rangos que son del 0 al infinito, pero generalmente decimos usar un bucle for en el caso de que queremos recorrer un rango específico, es decir, desde el 0 al millón o del 5 al 10, yo qué sé, da igual, un rango. Em, la cosa sería justamente que en el caso de utilizar un bucle while, nosotros establecemos la condición de corte. Y la condición de corte puede ser más compleja porque al final acepta un booleano, es decir, nosotros a la hora de escribir código en un while, estamos diciendo que while true y el código que se va a repetir, ¿sí? Con esto lo que quiero decir es de que el código este, println hola mundo, este código se va a ejecutar de forma infinita, es decir, si lo ejecuto hola mundo, se va a mostrar 10 millones de veces, pero se muestra 10 millones de veces a base de que yo le puse, mientras esta condición sea verdadera, entonces mostrar hola mundo. Esto va a ser siempre así. Veamos un caso en donde no. Vamos a crear una variable número, por ejemplo, donde inicie en 2, comience en 2, y esta variable número quizás en algún momento cambia, ¿sí? Entonces vamos a decir que número vale mientras número vale distinto de 0, o mientras número vale igual a 2, por ejemplo. Mientras el número valga igual a 2, entonces mostrar el hola mundo, ¿sí? Nosotros ejecutamos esto y se va a mostrar 10 millones de veces, como vemos en consola, ¿sí? Esto justamente pasa por lo mismo, porque mientras la condición sea verdadera, el código de adentro se va a ejecutar siempre. Ahora, supongamos que nosotros queremos imitar el comportamiento de un bucle for. ¿Cómo haríamos esto? Let contador igual a 0, por ejemplo, y luego tendríamos que decir que después de cada repetición nosotros podríamos decir contador, esto tendría que ser un mut también, contador más 1, y aquí tendría que ir el println y no sé, hola mundo. Genial. Ejecutamos esto y de esta forma nosotros, si esto lo muestro en consola, ¿sí? Lo muestro aquí en consola, vamos a ver de que sucede lo mismo, empieza a incrementar el valor, ¿sí? Miren qué rápido que incrementa además. Pero, pero sí, justamente, el contador se imitaría un poco la condición de un bucle for tradicional, ¿sí? Ahora bien, ¿qué podríamos hacer con esto? Decirte que, bueno, si el contador llega a 5, por decir un valor, ¿sí? Contador llega a 5, entonces número, nuestro número pasa a valer, no sé, 0, ¿sí? Es muy típica la condición de corte donde algo es igual a 0. Entonces, si ejecuto esto, voy a sacar una línea, ejecuto esto, vamos a ver de que se ejecuta
Hola mundo 1, 2, 3, 4, 5. Sí, lo mismo. Entonces, cuando se llega a la condición, cuando el contador llega a 5, entonces el número va a valer 0 y por tanto esta condición ya no se cumple más y sale, ¿sí? Vamos a poner un mensaje aquí abajo que dice println, dos puntos, se salió del bucle while. Vamos a poner. Vamos a ejecutar y se salió del bucle while, efectivamente. Evitemos utilizar el contador y tratemos de utilizar, hagamos un nuevo refactor y tratemos de usar un bucle for como vimos en la clase pasada. Entonces bucle contador igual in y aquí ponemos el rango, ¿sí? Vamos a decir que va a ser del 1 al 10, ¿sí? Y aquí adentro vamos a mostrar el mensaje del hola mundo contador. Cuando llega a este número va a ser igual a 0. Ejecutamos y efectivamente de 0, 1, 2, 3, tanto, hasta el 10 y después sale del bucle. Maravilloso. ¿Hay otra forma de hacer esto que veníamos haciendo? Bueno, quizás hacer un if cuando contador llegue a 5, número igual a 0. En vez de número vamos a poner otra cosa, vamos a poner condición de corte. No sé, continuar, vamos a poner continuar. Mientras continuar sea true, vamos a sacarle esto, vamos a hacer lo que sea booleano. Vamos a hacer que sea true. Y hagamos que mientras esto sea true, esto en realidad es obvio que no lo necesito, pero lo voy a especificar de esta forma para que ustedes puedan seguir quizás y evitar complejidades, ¿sí? Entonces, la condición continuar comienza en true. Mientras la condición continuar sea en true, se va a seguir ejecutando el bucle while, ¿sí? Pero cuando se llegue, se muestre 5 veces o 6 veces el hola mundo, no, 5 veces, no sé. Sí, 6 veces me parece sería. Mientras se muestre 6 veces el hola mundo, entonces va a continuar. Perfectos. Esto no está funcionando, ¿por qué? Ah, no, sí está funcionando, pero claro. Si yo quiero justamente terminar la condición, o sea, quiero salir del bucle for antes de tiempo, es decir, quiero iterar 10 veces, pero justo quiero, o sea, voy a iterar 10 veces, pero justo en el medio hay una condición en la que si falla algo o si pasa algo, no quiero seguir iterando 10 veces, quiero salir inmediatamente. Nosotros podemos usar una palabra clave que no la expliqué en el video pasado, justamente porque quiero esperar al bucle loop para explicarlo en tiempo y forma. Pero bueno, lo voy a explicar aquí, que es el break. El break lo que nos permite justamente es decir, si se ejecuta esta línea, entonces romper, o sea, salir automáticamente del bucle en donde yo estaba. Es decir, si yo guardo esto y pongo el break tendría que salir del bucle for automáticamente. Vemos esto y efectivamente se muestra el hola mundo 6 veces, del 0 al 5. De hecho, vamos a cambiar esto y vamos a ponerle desde el 1, ¿sí? Para que tenga como sea más natural quizás. 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno, efectivamente se sale del bucle while. Y esto lo logra antes de tiempo, porque dijimos que es del 1 al 10. No está mostrando ni el 6, ni el 7, ni el 8, etc. Todo porque yo puse el break aquí. Es más, si nosotros nos paramos encima del break, vamos a ver de que el break también nos subraya el for, porque nos está diciendo, este break, al ejecutarse, va a salirse de este for, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros queremos salir del while, por ejemplo? ¿Por qué? Porque aquí quizás hay un mensaje al final que diga, no sé, ¿qué podemos poner? Se muestra siempre. Yo qué sé. Hay un mensaje al final que se muestra siempre, ¿no? Se muestra siempre. Y nosotros no queremos mostrar el se muestra siempre. Queremos salir queremos salir del for y queremos salir del while. Bueno, en otros lenguajes hacer eso sería más complicado. Lo que requeriría sería, por ejemplo, crear nuevas funciones. Por ejemplo, utilizar la palabra clave return y salir de la función o algo por el estilo. Bueno, en el caso de Rust nos da una forma de hacer eso.
¿Cómo nos lo podemos llegar a hacer? Bueno, a través de la palabra clave, bueno, no es una palabra clave como tal, es algo que se llama como bloques etiquetados, ¿sí? Esto sería block labels, serían. Pero bueno, ¿cómo creamos uno de estos bloques etiquetados? Es decir, darle un nombre al bucle. ¿Por qué? Porque este bucle, por ejemplo, este bucle for sería un bucle para contar. ¿Sí? Entonces, este bucle, si yo le tuviera que dar un nombre, sería el bucle contar. Pero este bloque, el bucle while, sería el bucle principal. ¿Sí? Principal. ¿Por qué? Porque el bucle for está dentro del principal en realidad. Yo para sacarle complejidad voy a sacar el contar, ¿sí? Pero cuando nosotros queramos, por ejemplo, desde dentro del for, salir del while directamente y no mostrar este mensaje se muestra siempre, nosotros tendríamos que agregar en el break el nombre de la etiqueta, ¿sí? Decimos esta comilla principal. ¿Por qué? Porque es el nombre del bloque en el que nosotros ya estábamos. Por tanto, el continuar es innecesario y este también es innecesario, nos dice, porque ya sabemos que cuando llegue a 5, sin importar la condición de corte, vamos a salir siempre. Vamos a ejecutarlo. Y efectivamente es así. Por ejemplo, ya al continuar no nos interesa, no estamos verificando nunca si el continuar deja de estar en true o pasa a ser falso. Jamás lo verificamos. Directamente ejecutamos el for y cuando el for llega al 5, salimos de ambos bucles, salimos tanto del while como del for. Y es algo muy interesante, es algo particular que tiene Rust y que creo que no tienen muchos lenguajes. Me parece que, no estoy seguro, no conozco otro lenguaje que lo tenga, pero parece una característica muy interesante que nos puede llegar a dar una utilidad en algunos casos que quizás estamos acostumbrados a hacer cosas más complejas para lograr el mismo comportamiento. Em, Y bueno, no tiene mucho más. El bucle while es un poco lo mismo que ya vimos hasta ahora. Es un bucle de repetición donde nosotros evaluamos la condición de corte, a diferencia del bucle for que tiene una sola forma de que es a través del in y se verifica en el in ya la condición. En el bucle while nosotros establecemos nuestra propia condición, ¿sí? Y después no tiene mucho más. Hasta aquí el video, supongo. Hasta la próxima.